Gloria a Dios, alabamos Jesús. Te damos gloria, Padre Santo. Prepare su corazón para lo que Dios tiene en esta noche para usted. Y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. El signo de adorar. El signo de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Aleluya. Te damos gloria, Padre. Te damos honra, Señor Jesús, en esta noche. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos orar por tu palabra, Señor, que va a ser traída en esta noche, Señor. Habla a cada corazón, Señor. Toca cada vida, Padre Santo, según la necesidad que hay en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. Que Dios les bendiga. Aleluya. 1 de junio. Amén. 1 de junio del año 2025. A ver, saquemos cálculo. 2025, sumémoslo. 2 más 2, 4, 9 más 5, 9. Porque el 0 no se cuenta, ¿no? ¿Sí o no? Y el 1 de ahora sería 10. Amén. 1 menos 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? Amén. Es para usted y para mí. Amén. En este tiempo Dios tiene algo especial para usted. Estamos a mediados de año, mi hermano querido, y yo creo de que Dios tiene algo especial para nosotros el segundo semestre de este año. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vaya a su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora sois hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Estaba meditando ahorita mientras estaba tocando ahí la alabanza de adoración, y me estaba acordando de todos los hechos que Jesús hizo aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que todo este asunto, querido hermano, de la vida cristiana, todo este asunto de la fe, tiene algo muy particular y fuerte, fundamental en la vida del cristiano. ¿Y sabe qué? Y viene de parte de Dios. Es el amor de Dios. Amén. Dice Juan, porque de tal manera Dios amó al mundo. Amén. Dios lo amó a usted, a mí y a cuantas personas en este momento están escuchando por las redes sociales la palabra del Señor. Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, todo lo que hoy nosotros podemos disfrutar de Dios, todo lo que hoy usted puede disfrutar aquí en este lugar de Dios, todo lo que usted disfruta allá en su casa, las bendiciones, aún, querido hermano, las preocupaciones, las dificultades, ¿sabe qué? Todo eso se va enmarcando en el amor de Dios, porque Dios siempre hace algo bueno para sus hijos, pese a las circunstancias. Amén. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El asunto es que el amor de Dios es tan grande
que dice que Él vino a buscar a su creación, vino a buscar al hombre. Él lo buscó y luego lo llamó. Y hoy en día, en esta noche, Dios te llama. En esta noche Dios te sigue llamando, Dios sigue llamando al hombre. Quizás ya no para salvación, porque quizás tú ya le has recibido en su corazón. Pero quizás Dios quiere llamarte la atención por algo que estás haciendo. O de repente hay algo que tenés que hacer y lo has dejado de hacer en la obra del Señor. Y Dios necesita usar tu vida en este tiempo, por eso Él te llama. Amén. Dice la palabra que Jesús vino y en todo el trayecto en la tierra, Él tuvo diferentes lugares y escenarios donde fue y predicó la palabra e hizo sanidades, milagros, cosas grandes, hizo prodigios y llamó a su gente, llamó a los discípulos. Y no solamente lo llamó, dice que lo capacitó también. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda usted de Mateo, el cobrador de impuestos? ¿Qué le dijo Jesús cuando pasaba? Sígueme. Y dice la palabra que él dejó todo y lo siguió. A otros también le dijo que le sigan y lo siguió. Cuando de repente estaba cerca, dice la palabra, el momento en que Cristo Jesús iba a ser crucificado. Dice que Pedro se le acercó porque Satanás había entrado en su vida, dice, en su cuerpo, y le dijo: Señor, si es posible, ¿no?, que no pase todo esto, Señor. Y dice la palabra que Jesús lo reprendió. Y luego de esto, Él le dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Esa es la diferencia. ¿Cuántas personas, cuántos hijos de Dios en este tiempo están siguiendo a Dios? O intentan, buscan la manera de poder buscar de Dios. Usted viene a la iglesia, se congrega, participa de las diferentes actividades porque está intentando seguir a Dios, pero no estamos predispuestos a tomar nuestra cruz. ¿Qué es la diferencia? Amén. Porque la cruz indica dolor. La cruz indica, mi hermano, sacrificio. La cruz indica que tenemos que renunciar a muchas cosas que aún no podemos renunciar. Y por ello vienen circunstancias adversas a nuestras vidas. Entonces, Jesús tenía diferentes escenarios. Imagínese usted, habían diferentes tipos de personas que tenían necesidades diversas, una tras otra. ¿Cuál es tu necesidad ahora? ¿Cuál es tu dificultad ahora? ¿Qué es lo que te está quejando ahí en tu alma, en tu corazón? ¿Qué es lo que te deja estar estático? ¿Qué es lo que te impide seguir adelante en el Señor? ¿Qué es lo que te impide buscar y agarrarte más del Señor? Hoy en día Dios sigue llamando porque Dios no solamente, ¿sabe qué? No solamente usó al Señor Jesucristo o Él se hizo hombre. Él nos dejó la palabra a nosotros, a ti que estás cuerdo en la fe. A ti que ahora tú entiendes los propósitos de Dios y has recibido de parte de Dios. A ti que ahora tú estás en un lugar de servicio. A ti Dios te llama para que tú continúes sirviendo, buscando de Él. Póngase a pensar un poquito. Los escenarios o los diversos escenarios que Jesús tuvo y las necesidades de la gente. Sanó a un ciego. Amén. Al paralítico lo levantó. Dice la Biblia que le devolvió la vida al hijo de una viuda. Alimentó a más de 5,000 personas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Mateo, que la multitud se agolpaba porque quería escucharlo. Había gente sedienta. Y antes de enseñarle la palabra, Él se subió al monte y se sentó y llamó a sus discípulos y le entregó algo especial para ellos. Amén. Hay escenarios diversos allá afuera que necesitan de ti y de mí. Necesitan del hombre y mujer que entregó su vida al Señor. Allá afuera, en tu trabajo, en tu negocio, ahí en tu casa. Hay necesidad de Dios. Pero Dios quiere usarte a ti. Por eso Dios llama en este tiempo. Por eso yo le puse al tema de ahora, sígueme. Porque es imperativo, es algo importante. Hay una necesidad que el hombre busque de Dios en este tiempo. Imagínense, mi hermano, en la sociedad que tenemos ahora, en nuestra sociedad boliviana, la crisis, la situación. Quizás mañana me vaya a hacer cola por gasolina. Es necesario. Amén. Y ahí cada vez se va empeorando, se ve la situación.
Y quizás como cristianos podemos decir, claro, Dios va a hacer la diferencia. Claro que sí, porque Dios todo lo tiene controlado. Pero Dios hace la diferencia a través de sus hijos. Amén. Él usa a su iglesia, lo quiere usar a usted. ¿Cómo? Orando, buscando, marque diferencia aún en las pequeñas cosas de su vida. Dios tiene que hacer la diferencia a través de usted y de mí. Amén. Para eso está la iglesia del Señor. Dios te llama en este día. Dios te llama. Imagínese en cuáles de esos escenarios usted puede encajar. Pensemos ahora en nuestra iglesia, en el lugar que Dios te ha dado, donde tú te congregues y recibas palabras, donde tú puedes servir al Señor. ¿Cuánta necesidad hay? ¿En qué área tú puedes servir? Dios te llama. Dios te llama en este tiempo. Ven a Él. Y todo está enmarcado en el amor de Dios. Dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese amor eterno. Ese es el amor de Dios. Y por ende el cristiano también tiene que tener ese amor. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen amor? No estoy hablando de sus esposas, no, sus esposos. O del novio o la novia. ¿Cuántos de ustedes sienten el amor de Dios en su vida? ¿Sabe qué? Y aunque no lo sientan, ahí está el amor de Dios. Amén. Ya Dios lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que difundir ese amor. Sirviendo, siendo útiles en la obra del Señor. Pero así, mi hermano, estático, sin ganas, sin deseo, por pruebas, por dificultades, Dios no va a poder usarnos. Dios necesita de que su iglesia, de que usted y yo podamos reaccionar en el Señor. Por tal motivo, ¿de qué forma podemos nosotros servir al Señor en este tiempo? Mire usted, todo este asunto del servicio a Dios comienza con Jesucristo. Dice la palabra que Jesús dejó su trono y su corona. Amén. Dice la palabra que Jesús se negó a sí mismo. Dios se negó a sí mismo. Y descendió y se hizo carne, se hizo hombre. Imagínese usted. Dejó la comodidad de su hogar, de su reino. Dejó la comodidad de la adoración que sus ángeles le daban día y noche. Y ojo en algo, santidad había ya. Amén. La adoración de lo creado por usted y por mí. ¿Se da cuenta? Ese es el amor de Dios. Y Él vino y nació en un pesebre. Amén. Y mire usted, de tal manera que aún a su riqueza renunció por usted y por mí. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a renunciar ciertas cosas para que Dios pueda usar nuestras vidas a favor de aquellos que necesitan también del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Entonces Dios nos está llamando en este tiempo, pero nos llama primeramente al pesebre de la humildad. Porque para que Dios nos use necesitamos ser humildes. Amén, de corazón. Jesús era una persona humilde. Filipenses capítulo 2 dice así, busquen su Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Escuchen lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tuvo humildad y negó a sus derechos. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para rendirse a lo que Dios tenía planificado para la humanidad, para servir a la gente. Ese es el detalle de la vida del cristiano. Somos llamados a servir. Amén. Somos llamados a servir. El Hijo de Dios es llamado a servir. Y cuando ya estamos en un lugar de servicio, ¿sabe qué? Estamos llamados a seguir sirviendo, agachándonos para ayudar a los demás, no esperar que vengan y nos atiendan. Amén. Estamos llamados para servir. Y el ejemplo es de Cristo Jesús, de Dios que se hizo carne, se despojó de todo
Y se humilló, dice la palabra del Señor, ¿para qué? Para venir a servirnos. ¿Cuántos dicen amén por ello? Amén. Dios vino a servirte. Y hoy en día Dios también quiere servirte. Hoy en día Dios también quiere ayudarte. Hoy en día Dios quiere sacarte aún de la situación en la que tú te encuentras. Dios quiere alivianar tus cargas. Dios quiere abrirte puertas. Dios quiere dar solución a aquel problema que te estás quejando en este tiempo. Dios está ahí acompañándote aún en tu necesidad que ahora aqueja tu vida. Ahí está el Señor. Y ¿sabe qué? Usted no necesita sentirlo, porque la vida cristiana no es por sentimiento. Amén. Es decisión. Porque dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y usted no necesita en todo momento sentir algo especial en su vida. No, crea, Dios está ahí. Amén. Y por ende, mi hermano querido, eso tiene que darnos aliento para seguir, para buscar de Dios, para acercarnos más a Él. No importa las necesidades y las dificultades. Mucho más todavía si hay victoria, con más ganas todavía servir al Señor. Amén. Creo yo de que aquí hay muchas personas, cristianos, que tienen experiencia con el Señor de muchos años. Amén. No por ello estamos firmes, estamos ahora y seguimos. Pese a las circunstancias, sean buenas o sean malas. ¿Sabe por qué? Porque conocimos el amor de Dios. Esa es la diferencia. El cristiano que ha conocido, que ha gustado del amor de Dios, ¿sabe qué? También da a otro a conocer. Se mantiene en el Señor, se agarra de Dios. Y por ende, pues no, nosotros tenemos que servir, tenemos que responder de alguna manera a Dios, sirviéndoles, viviendo una vida agradable. ¿Cuántos de los que están aquí viven una vida agradable? Jesús tuvo una actitud de servicio y de servir por amor a Dios. Una actitud de servicio por amor a los demás. Imagínese usted, su misma gente a la cual vino no lo rechazó. Los mismos religiosos que supuestamente tenían que recibirlo, lo rechazaron y lo crucificaron, lo mataron. Pero esa es la actitud que el cristiano tiene que tener. Amén. Todo se basa en la actitud que nosotros tenemos que tener, hablando del servicio. ¿Cuántos de los que están aquí han venido porque necesitan algo de Dios? A ver, levante su mano. Pero ¿sabe qué? Más bien Dios quiere que ustedes den. Amén. Dios quiere que ustedes den, porque ustedes y yo tenemos mucho que dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan cuando de repente estaban ahí la multitud? Dice, Jesús estaba predicando y vino y le dijo a sus discípulos, la gente, no, uno de sus discípulos le dijo, la gente, Señor, está ya cansada, ¿no? Mándalo para que vaya a los alrededores a comprar para comer. ¿Qué le dijo Jesús? Denle ustedes. En otra parte de la Biblia uno dice, pero solamente hay 5 pescados. Hay unos cuantos panes. ¿Qué es esto para tanta multitud? ¿Cuántas veces estamos predispuestos a acercarnos a Dios? Porque queremos algo de Él. Pero la pregunta es, ¿estamos predispuestos a dar a otros? Querido hermano, es verdad que cuando uno ayuda a otro se fortalece. Amén. Yo creo que sí, usted me va a dar la razón, aquellos que lo han hecho. Cuando se ha encontrado en situaciones difíciles en su vida, de repente usted fue, porque conoce de Dios, sabe del amor de Dios, y fue a otra persona que también estaba pasando una situación quizás similar. Y cuando usted fue a esa persona y habló y lo ministró, quizás le habló del Señor, de repente usted vio que Dios comenzó a trabajar en su vida, pero al trabajar Dios en él, también trabaja en la mía. Y yo salgo fortalecido y veo cómo Dios comienza a hacer. Amén. ¿Se da cuenta? Lo que usted tiene, su salvación, el perdón que Dios le hizo a usted, le dio a usted cuando vino a Él, comparta con otro.
Es importante que en este tiempo la iglesia predique la palabra del Señor, sirva a los demás. Jesucristo vino y sirvió, dice la palabra. Amén, con humildad. ¿Pero cómo? Le pregunto, cada persona tiene un camino que ha seguido en su vida, según la preparación que ha tenido. Amén. Algunos son doctores, arquitectos, qué sé yo, ingenieros. Algunos tienen negocios, algunas empresas. Otros predican la palabra del Señor. Y cada quien optó por un camino para seguir. Le pregunto algo. ¿Está dispuesto usted a dejar eso? ¿Está dispuesta usted a poner eso en segundo lugar para poder dar a otro? ¿Para poder ayudar a otro? ¿O no? ¿Cuánto los que estamos aquí hemos predicado la palabra de Dios en este tiempo? ¿A cuánto le hemos hablado? ¿Sabe qué? Qué fácil es pedir, amén. Qué fácil es que el cristiano venga a Dios a pedir y a recibir y a recibir. Pero allá afuera hay mucha gente que necesita recibir lo que usted tiene. Eso poquito, esa necesidad. Amén. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche. Quiere animarnos a que nosotros podamos pasar por ese pesebre de la humildad. Y con esa misma actitud que Jesús tuvo, también nosotros, queridos hermanos, pero para servir a otros, para poder darle a otros. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense un rey, el creador del universo. En Hebreos, en los primeros capítulos, dice, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Le hiciste mucho menor que los ángeles. ¿Se da cuenta, mi hermano? El hombre, creación de Dios. El hombre no era hijo de Dios, simplemente creación de Dios. Pero Dios amó tanto al mundo. No solamente que creó lo que hoy nosotros podemos disfrutar, esta tierra, este universo. Amén. Sino que Él buscó manera de cómo rescatar esa comunión que el hombre había perdido con Dios. Imagínese usted, la única forma era ser como nosotros. Y dice la palabra que sufrió hasta lo sumo. Amén, por usted y por mí. Entonces, ¿cuán dispuestos estamos nosotros para poder también tener esa humildad en el servicio del Señor? ¿Qué estás haciendo ahora en tu vida espiritual? Porque yo no estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de servir, de ir y hacer cosas materiales, estoy hablando de lo espiritual. Porque para Dios no es imposible lo que estás pasando ahora. Amén. Para Dios no es imposible poder llenar tu canasta de pan, de comida, porque Dios va a bendecir tu hogar, va a bendecir lo que tus manos hacen, porque Dios va a bendecir tu trabajo, tu negocio. Amén. Dios lo va a hacer en base a nuestra diligencia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a otros que necesitan también en este tiempo? Estaba escuchando unos comentarios de que estamos viviendo ya el minuto 90 de los tiempos. Y solamente está el tiempo, ¿cómo le llaman a eso en el fútbol? ¿Perdón? Ese. ¿Se da cuenta? Los minutitos que le quedan solamente. Y por eso, mi hermano, es necesario de que usted y yo podamos reaccionar en nuestra vida espiritual. Reaccione, motívese en el Señor. Sacúdase, levántese y comience a enlistarse en la fila de aquellos que están dispuestos a servir a Dios. Pero para ello necesitamos muchas veces renunciar. Comodidades, tantas cosas. Yo he escuchado a personas que dicen, pero lo que pasa es que cuando yo me he metido a servir, me vienen dificultades, me vienen pruebas. Claro que sí, nada es fácil. Amén. Dice la Biblia, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a tener dificultades, pero yo he vencido al mundo. Amén. Él venció al mundo. ¿Por qué cree usted que hay tantas personas que tienen años en la fe, sirviendo al Señor,
pese a la circunstancia. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios está en sus vidas. Amén. Porque pueden disfrutar de ese amor aún en medio de las adversidades. ¿Sabía usted que uno puede sentir el amor de Dios ahí en medio de tu necesidad? ¿Usted ha podido sentir el amor de Dios cuando no tiene ni un solo peso en el bolsillo? Quizás en su aflicción uno puede sentir el amor de Dios. Y ese amor tiene que llevarnos a servir a otros, a llevar esa palabra, ese mismo fervor a otras personas que necesitan de Dios. Y mientras usted vaya sirviendo, Dios va a comenzar a servirnos. Amén. Es la palabra del Señor y a su nombre. Dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se encarnó. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Voluntariamente adoptó el cuerpo humano. Dice la Biblia que fue tentado en todo. ¿Sí? En todo fue tentado. Pregúntese usted más o menos en qué. En todo fue tentado, pero sin pecado. Sin pecado. Mira lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire usted, hay tres palabritas ahí. Sino, uno, para servir. Dos, para dar. Y tres, rescate. ¿Se da cuenta? Él vino para servir. Él vino para dar también, pero Él vino principalmente a rescatarnos. Ese es el motivo del ministerio de Jesús en la tierra y el fundamento, mi hermano querido, de nuestra salvación. Cristo Jesús se despojó. Cristo Jesús renunció. ¿Para qué? Para servirnos, para traernos salvación, para rescatarnos. Rescatar es redimir. Amén. Él vino a rescatarnos. Un rescate era cuando alguien pagaba un precio por la libertad de un esclavo. Y Jesucristo vino a hacer eso porque usted y yo no podíamos hacerlo. Solamente a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Jesús pagó el rescate por nosotros. Y su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado. Porque no solamente murió, resucitó. Amén. Y hoy vive. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús para bendición de usted y salvación nuestra. Amén. Él lo hizo así. Querido hermano, no podemos escapar del pecado por nuestro propio medio. Nadie puede decir que no ha pecado. Nadie, absolutamente nadie. Dice en Romanos, no hay justo ni aún uno. Nadie. Ni aquella persona que dice que es representante de Dios. Aquí no hay representante de Dios. Hay colaboradores de Dios. Amén. Colaboradores comprados por precio de sangre. Amén. Aquí hay siervos, hombres y mujeres, que el don de Dios está en su vida. Dice, porque somos como vasijas de barro, que a Dios le plació, dice, venir y habitar en nosotros y usarnos como instrumento de bendición. Amén. Eso es lo que hace Dios en este tiempo. Y todos estos tiempos Dios lo hace. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos para poder recibir eso de Dios y dar a otros? ¿Cuántas personas estamos ahí estáticos? Todavía divagando. Todavía en que si lo hago, no lo hago. Si me entrego, no me entrego a las cosas del Señor. Hoy voy a la iglesia porque quizás, no sé, necesito de Dios. Pero salgo de este lugar y se acabó el compromiso, se acabó el deseíto. Hasta que nuevamente me aquejan las necesidades y las pruebas, otra vez comienzo a buscar del Señor. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a estar así y no doblegarnos en humildad para poder servir? ¿Qué dice la palabra? Es mejor dar que recibir. Amén. Es mejor dar que recibir. Y Dios vino a dar. Dios vino a dar. ¿Y sabe qué, mi hermano? Y Dios quiere darte en esta noche también.
Así como te está dando una palabra, Dios también quiere darte la otra parte que tú necesitas. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba predicando, llegó a la orilla de cierto lugar, cierto lago, y le rogó a uno de los marineros para subir a la barca. Él subió y le dijo que lo lleve más allá y predicó la palabra. La Biblia lo cuenta en los evangelios que este hombre había estado toda la noche trabajando, pero no había pescado nada. Y estaban remendando sus redes, porque aparte de buscar trabajo, aparte de ir y hacer lo que ellos sabían hacer, porque eran expertos en la pesca, dice la palabra que su herramienta de trabajo se le fregó, lo estaban remendando. Me imagino la frustración, me imagino los pensamientos, porque la verdad es que cuando no hay trabajo, cuando no hay efectivo y hay necesidad en casa, uno piensa bastante, amén. Uno carbura mucho y piensa de dónde va a salir. Y muchas veces lo menos que pensamos es en Dios. Simplemente buscar cómo hacer para endeudarme más, quizás. Pero buscando un lugar donde pueda suplir mi necesidad. Y dice la palabra que cuando este hombre le dio lugar para que entre a su barca, él predicó la palabra, pero después Jesús le dijo, bogá mar adentro. ¿Se da cuenta? Porque cuando nosotros servimos, entonces Dios nos dice, bogá mar adentro. Amén. Cuando usted sirve, cuando usted se deja usar por el Señor, cuando usted pone su vida como plataforma para que Dios, la palabra de Dios sea divulgada, mi hermano, ya sea hablada, ya sea por testimonio, ya sea porque invite a alguien, entonces Dios también se ocupa de nuestra necesidad. Amén. Entonces Dios le va a decir, bogá allá. Y aunque usted le diga, pero Señor, intenté, ya busqué al amigo, ya fui al banco, no me quiso dar el préstamo, ya fui al que le presto siempre y me estoy más endeudado, pero nada, no hay nada. Pero el Señor te dice, bogá mar adentro. ¿Cuándo? Cuando nosotros ya hemos dado lo que nos toca dar. Amén. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Sabe qué? Podemos estar en muchas situaciones diversas, complicadas. Pero si confiamos en Dios, pero si no dejamos de servir al Señor, Dios va a hacer la diferencia en usted y en mí. Para gloria de Él y bendición de usted. Y a su nombre. ¿Cuánto tiene necesidad en esta noche? ¿Cuántos vinieron porque necesitan de Dios? Yo creo que todos, pues, ¿no? Hay necesidad. Yo no sé aquí cuántas personas hay, pero yo creo que cada uno tiene una necesidad. ¿Sabe qué? Dios quiere que boguemos mar adentro. Pero hoy comprométete en el Señor en el nombre de Jesús, para que tú seas plataforma, para que Dios pueda vivir en tu vida y a través de ti Dios pueda mostrar su gloria, a través de un buen testimonio, a través de hablar bien, de pensar bien, a través de actuar bien. Comprométete con el Señor en esta noche. Hay que comprometerse en que Dios nos va a usar para predicar la palabra al amigo, al vecino, al colega, al compañero en el colegio, en la universidad, ahí en tu negocio. Y sabe que Dios va a hacer la diferencia. Y a su nombre. Muchos me conocen aquí. Y ¿sabe qué? Yo le puedo dar testimonio en pequeñas cositas. Sigo esperando lo grande que Dios tiene. Algún día Dios algo va a hacer. Y si no hace, ahí estamos para servir. Amén. ¿Y sabe qué? En los pequeños momentos cuando se está trabajando, usted puede tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y Dios te usa. Es increíble, querido hermano, que yo he entrado a casas a hacer mis servicios que hago. Y he encontrado gente necesitada de Dios. Que el servicio que hago a veces dura 1 hora, 2 horas y me quedo hasta la noche muchas veces. Porque hay necesidad de que Dios nos use para bendición de otros, hablando lo espiritual. Amén. Mire usted, dice la palabra que Pedro le dijo, pero Señor, ya hemos hecho tanto y no hemos pescado hasta ahora, toda la noche. Y Jesús le hizo, pero en tu nombre, le dice él, ¿no? Voy a hacer. Dice la palabra que la pesca fue milagrosa. Dios bendijo a este hombre, a sus trabajadores y es más,
Dice la palabra que era tanta la bendición que llamaron a otras barcas para que vengan a recibir bendición. La iglesia del Señor es esa barca. Amén. ¿Y sabe qué, mi hermano querido? Esta iglesia es una barca fructífera. Amén. Llena de peces. ¿Cuántos dicen amén? Llena de peces. De tal manera, ¿sabe qué, mi hermano? Que hay de otros lugares que vienen a recibir. ¿Se ha dado cuenta? Vienen a recibir palabra de Dios porque aquí Dios da palabra, da alimento, da sustento. Dios bendice. Porque Él está en este lugar. Y no quiere decir que no está en las otras iglesias. Está en todo lugar. Porque en todo lugar donde se le alaba a Dios, ahí está Dios. Amén. Pero aquí es un lugar especial. Es nuestro lugar especial. La casa del Señor. Por eso, mi hermano, usted vino a este lugar y Dios va a bendecir su vida. Porque yo sé que usted se va a comprometer. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Dios nos dice en esta noche, sígueme. ¿A dónde? Al pesebre, primero, de la humildad. Imagínenselo a Jesús. Dios, el creador del cielo y la tierra, naciendo y lo pusieron en un pesebre rústico. No sé, la verdad que es feo, pues, ¿no? No creo que aquí las madres quisieran, ¿no? Que sus hijos nazcan y ponerlos que estén junto a las vacas, ¿no? Yo creo que no. Uno busca lo mejor. Y si uno no tiene la economía suficiente, igual busca lo mejor. Amén. Pero Jesús dice que ahí comenzó demostrarnos su amor, en el pesebre. Humildad, actitud para servir. Amén. ¿Qué actitud tiene usted ahora? ¿Sabe qué? Necesitamos tener una buena actitud de servicio. No importa las circunstancias, no importa las dificultades. Dígale que está a su lado, tenés que tener una buena actitud, dígale. Y serví, dígale. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer el versículo 13. Entonces Jesús vino desde Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Escucha bien, y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el otro lugar donde tenemos que ir antes de poder comenzar a servir en el Señor, al Jordán. Hay muchas personas que no quieren bautizarse en la iglesia. Reciben al Señor en su corazón, hacen la oración del pecador y Dios viene a habitar en su vida porque lo dice la palabra. Amén. Esa es la mejor decisión de su vida. Escucha bien. Y es serio. Pero sin embargo, bautizarse no lo quieren hacer, que es un paso de obediencia. ¿Se da cuenta? Dice la palabra que Jesús vino al Jordán. Y ojo en algo. Creo que en otras veces he dicho, Jordán significa descender. Y es ahí donde tenemos nosotros que llegar para poder ser usados por el Señor. Amén. Descenso, descender. Cuando Jesús de repente lo vio a Zaqueo allá arriba en el arbolito, ¿no? Porque intentaba ver quién era Dios. Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, descienda a prisa. Y dice la palabra que él descendió con gozo. Amén. Cuando estaban en la barca, dice la palabra, en medio del mar y las olas venían y azotaban. Jesús vino, dice la cuarta vigilia. Y cuando de repente Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Dice la palabra que Jesús le dijo, ven. Y él descendió y andaba sobre el mar. Amén. Él descendió y andaba sobre el mar. Cuando los israelitas comenzaron a querer entrar a conquistar
la tierra prometida. Dice la palabra del Señor que tenían que cruzar el Jordán. Y para cruzar el Jordán, 3 días de ayuno hubo en el pueblo. Se prepararon para poder descender y obtener su victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios te está llamando a servir. Dios te está llamando a servir. Iglesia del Señor, Dios nos llama a servir, pero antes de eso tenemos que preparar nuestra vida. Y creo que este es el tiempo, 1 de junio de este año, que Dios quiere preparar tu vida ahora, reconciliándote con el Señor. Y si no la has recibido en tu corazón, pues recibirla en tu corazón y hacerte hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Y luego estás dispuesto a descender. Amén. Y una forma es el bautismo. Y a su nombre. ¿Sabe qué? Es como para imaginarse. Mire usted, vuelvo a lo mismo. Cada quien tiene un camino que escogió en su vida, algo que tiene que hacer. Juan el Bautista ya había, por las profecías, decían de que él iba a predicar la palabra. Una voz que clamaba en el desierto. Preparad los corazones. Ese era su mensaje y su labor. Amén. Y él lo hizo. Pero imagínense usted, tenía popularidad este hombre. Le estaba yendo bien, la gente lo seguía, se le amontonaba, dice la palabra, y él aprovechaba de decirle generación de víboras y predicarle la palabra, y se bautizaban porque venían, dice, compungidos de corazón. ¿Y sabe qué? ¿Por qué tenía popularidad? ¿Sabe por qué? Porque 400 años no ha habido palabra de Dios. Y Juan el Bautista fue el primero que Dios usó antes que venga Cristo. Lo usó para preparar. La gente venía. Y aparte de eso, dice que este hombre decidido confrontaba a los sacerdotes de aquel entonces, a las autoridades, que eso era fenomenal para los judíos. Nadie había hecho algo así. En 400 años no había palabra de Dios. Le estaba yendo bien, pero de repente, cuando él decía, pero alguien viene, él lo va a bautizar con fuego. Dice que de repente apareció Jesús. Y cuando él lo vio, dice la palabra, dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Cumplió su ministerio, cumplió la labor que Dios le dio. Esa misma labor es para usted y para mí. Preparar el corazón de la gente para que Cristo Jesús venga a sus vidas y llene sus vidas y cambie su forma de vida. Pero aparte de eso, obtengan salvación para su alma. Allá afuera la gente se pierde porque no estamos predispuestos nosotros, mi hermano, a que Cristo Jesús se encarne en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir. Por eso hay mucha gente que niega a Dios, que no quiere recibir al Señor, por nada más porque no estamos predispuestos nosotros a descender. ¿Cuántos están dispuestos a descender? Cuesta. Es una constante. Amén. Es una constante. Todos los días. Cuesta con el carácter. Cuesta con nuestra forma de ser. Y a su nombre. ¿Por qué Jesús se bautizó? Si era Dios perfecto. Mire, le voy a dar unas 5 razones. 1, estaba confesando personalmente los pecados de la nación. Como Nehemías, como Esdras, como Daniel. ¿Se acuerdan de esas oraciones? Él perfecto era. Pero al bautizarse, él estaba confesando esos pecados del pueblo de Israel. Amén. Cuando usted y yo pasamos por las aguas del bautismo, ¿sabe qué? Estamos haciendo lo mismo. Porque a la vez que usted busca del Señor, ¿sabe qué? Su familia es bendecida. Su hogar es bendecido. Dios comienza a trabajar. ¿Cuántas personas? Aquí yo he visto personas. Aquí he visto jóvenes. La iglesia ha crecido bastante en la juventud. Amén. Es hermoso ver vidas transformadas. Jovencitas que vienen a los caminos del Señor y por ellas vienen los papás y la mamá. ¿Por qué? Porque cuando se decidieron buscar y descender en el Señor, Dios comienza a trabajar en las vidas de la familia. Dios comienza a hacer y pronto esa gente llega a los caminos del Señor y a servir. Y eso es glorioso. Ver la necesidad, mi hermano. ¿Sabe qué? Cuando estamos ministrando a los jóvenes
bueno, en nuestra área, ¿no? Me toca el escuadrón los apóstoles. Yo sé que en todos los escuadrones hay ministración, hay gente que está ministrando, pastores que están ministrando. Yo veo, ¿sabe qué? He visto la necesidad de jóvenes que tienen hambre del Señor y que no tienen dirección. Querido hermano, este es el lugar donde Dios da dirección. Amén. Este es el lugar donde Dios te capacita, te prepara. ¿Y sabe qué? Te hace hundir, descender para usarte luego. Déjese usar por el Señor. ¿Por qué Jesús se bautizó? También estaba apoyando lo que Juan estaba diciendo. Claro, Dios siempre respalda. Amén. Dios siempre respalda cuando hace un llamado a sus hijos. ¿Y sabe qué, mi hermano? Y Dios nunca se va a oponer a lo que Él instituyó. Si Dios te llamó, Dios te va a usar. Dios te va a preparar, pero Dios te va a usar también y te va a respaldar. ¿Y sabe qué? Yo no puedo decir si Dios te llamó porque Dios ha llamado a todos. Amén. Aquí no hay nadie que pueda decir no puedo hacer nada. Dice la Biblia que Dios dio dones a los santos. ¿Cuántos dicen amén? Dios dones. Ahí está en la palabra en Corintios. Usted y yo tenemos armas para poder servir, herramientas para servir al Señor. Usted no puede decir, no sirvo. Le pregunto ahora, ¿en qué área está sirviendo ahora? ¿En qué lugar está sirviendo? Yo conozco a muchos de aquí y sé que muchos no están sirviendo. Sirva a Dios. Amén. Acérquese a alguno de los pastores, al apóstol, a la profeta Nayara, qué sé yo, a los voceros de los escuadrones y digan, quiero servir, ¿en qué área puedo hacer? Está el ministerio de alabanza, están las danzas, están los ujieres, los diáconos. Hay mucho lugar donde hay necesidad de servicio de gente con humildad en el corazón para ser usado por el Señor en su obra. Amén. Usted no puede decir, no puedo. Puede. Lo que pasa es que no quiere. No toma decisión. Cuando Jesús se bautizó, también estaba inaugurando su ministerio público. Se identificaba con la gente del pueblo. Estaba describiendo su ministerio venidero, su muerte y resurrección, porque eso es el bautismo, ¿no? Cuando nosotros pasamos por agua de bautismo, estamos dando testimonio a la gente que está a nuestro alrededor. Soy cristiano, me voy a bautizar. Y al unirnos en el agua, dice la palabra que morimos espiritualmente. Amén. Y al salir, volvemos a vivir en una nueva vida en el Señor. Amén. Para que Dios nos use para servir. Eso es para servir. Entonces, mi hermano querido, usted puede servir en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son bautizados aquí? No me diga nada. ¿Cuántos no? Si no es bautizado, anótese. Pregunta ahí a los hermanos diáconos, yo quiero hacerme bautizar. Y comienza a servir al Señor, que Dios va a comenzar a usarlo. Amén. Dice la palabra que Jesús no tenía que bautizarse. Y es verdad, porque era santo. Lo aceptó en servicio, en obediencia a Dios. Porque conviene. ¿Qué le dijo? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, lo dejó. Amén. Póngase de pie. Ahí donde usted está paradito, vamos a poner una musiquita, una alabanza. Yo quiero que usted cierre sus ojitos.